Lo que debía ser el día más feliz de su vida se convirtió en el comienzo de una pesadilla. La película La novia es una adaptación cinematográfica de la célebre obra teatral Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Se trata de un relato profundamente poético y visual que explora las tensiones entre el deseo, la tradición y el destino. La historia se desarrolla en un entorno rural marcado por la aridez del paisaje, donde las pasiones humanas se intensifican y se convierten en fuerzas inevitables que arrastran a los personajes hacia un camino del que no pueden escapar. El filme se caracteriza por una puesta en escena muy cuidada, con un uso expresivo de la luz, los colores y los paisajes. La aridez del entorno contrasta con la intensidad de las emociones, creando un choque visual que potencia el dramatismo. La música y el silencio también juegan un papel fundamental. Los sonidos refuerzan la tensión y acompañan el ritmo de la historia, mientras que los silencios subrayan la gravedad de los momentos clave. La dirección apuesta por un tono lírico, donde cada gesto y cada mirada tienen un peso simbólico. No se trata de una narración lineal convencional, sino de una experiencia que mezcla lo teatral con lo cinematográfico, lo real con lo mítico. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La protagonista, conocida como la novia, es una mujer atrapada entre dos fuerzas opuestas, el deber y el deseo. Su vida está marcada por una elección que parece sencilla en apariencia, pero que en realidad encierra un conflicto profundo entre lo que dicta la sociedad y lo que late en su corazón. A su alrededor se encuentran figuras que representan distintos aspectos de la condición humana. El novio, símbolo de estabilidad, tradición y seguridad. El amante, encarnación de la pasión, el instinto y la atracción irresistible. Las familias, que reflejan la presión social, los rencores heredados y las expectativas que pesan sobre los individuos. Cada personaje está construido con una fuerza arquetípica, lo que convierte la historia en una especie de tragedia universal, aplicable a cualquier tiempo y lugar. Temas centrales. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La narrativa se sitúa en un mundo donde las costumbres familiares y las normas sociales pesan tanto como los sentimientos individuales.
El ambiente está impregnado de simbolismo. La tierra seca, los campos, los caballos y los elementos naturales funcionan como metáforas de la vida, la muerte y la pasión. La fotografía de la película refuerza esta sensación, con imágenes que parecen pinturas vivas, cargadas de intensidad emocional y estética. Más que una historia de amor, La novia es una exploración de las fuerzas que mueven al ser humano y de cómo esas fuerzas pueden chocar con las estructuras sociales. La película transmite la idea de que la pasión, cuando es auténtica, no puede ser contenida por normas externas y que las decisiones personales tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato. El espectador se sumerge en un universo donde cada elemento, el paisaje, los objetos, los silencios, tiene un significado oculto. Es una obra que invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo y la inevitabilidad de ciertos caminos en la vida. La película La novia se despliega como una tragedia lírica que hunde sus raíces en la tradición literaria española, pero se expresa con un lenguaje cinematográfico contemporáneo. Desde el inicio, el espectador es conducido a un universo árido y simbólico, donde la tierra, el viento y el silencio se convierten en protagonistas invisibles que acompañan cada gesto humano. La historia se centra en una mujer que se encuentra en el umbral de una decisión crucial, atrapada entre la seguridad de un compromiso y la fuerza de un deseo que no puede ser sofocado. El novio representa la estabilidad, la continuidad de la tradición y la promesa de un futuro ordenado. Su carácter está marcado por la serenidad y la firmeza, pero también por una cierta ingenuidad frente a las fuerzas que se mueven alrededor. Él es el reflejo de lo que la sociedad considera correcto. Un hombre que ofrece seguridad, que cumple con los mandatos familiares y que espera construir una vida sin sobresaltos. Sin embargo, su figura también está atravesada por la sombra de antiguos rencores que pesan sobre su familia. La novia es una figura compleja, marcada por la contradicción. Su mirada revela tanto la esperanza como el temor. Ella encarna la lucha entre lo que se espera de una mujer en su comunidad y lo que su corazón le dicta. No es un personaje pasivo. Su presencia domina la pantalla y cada movimiento suyo transmite la tensión de alguien que sabe que cualquier elección tendrá consecuencias irreversibles. Su vestido blanco, más allá de ser símbolo de pureza, se convierte en un signo de destino cargado de significados ocultos. El paisaje es un desierto emocional y físico. La sequedad de los campos refleja la tensión interna de los personajes. Las casas de adobe, los caminos polvorientos y los horizontes infinitos transmiten una sensación de aislamiento, como si el mundo entero se redujera a ese espacio cerrado donde las pasiones se intensifican. La naturaleza no es un simple telón de fondo, sino un espejo de los sentimientos. El sol abrasador simboliza la presión, la luna se convierte en testigo silencioso y los caballos representan la energía desbordada que busca liberarse. El amante es la encarnación del instinto y la pasión. Su presencia es magnética y cada aparición suya desestabiliza el equilibrio que la novia intenta mantener. No se trata de un simple rival, sino de una fuerza vital que despierta lo más profundo del deseo. Su relación con la novia no es casual. Está marcada por una historia previa, por un vínculo que nunca se extinguió y que ahora resurge con más intensidad. Él representa lo prohibido, lo que no puede ser aceptado públicamente, pero que arde en lo íntimo. Las familias cumplen un papel esencial en la trama. No son meros espectadores, sino guardianes de la tradición y portadores de viejas heridas.
Sus voces recuerdan constantemente que las decisiones individuales no se toman en soledad, sino bajo el peso de generaciones. Los resentimientos heredados, las rivalidades pasadas y las expectativas sociales se convierten en cadenas invisibles que condicionan cada paso de los protagonistas. La madre del novio, en particular, es una figura que transmite la memoria del dolor y la advertencia de lo que puede. La película está atravesada por símbolos que enriquecen la narrativa. El caballo aparece como metáfora del deseo desbocado, la luna como testigo de lo inevitable y el cuchillo como representación de la violencia latente que acompaña a la pasión. Estos elementos no son decorativos, sino que forman parte de un tejido poético que conecta la historia con lo mítico. Cada objeto, cada gesto y cada silencio tienen un significado que trasciende lo inmediato, la dirección apuesta por una estética que mezcla lo real con lo onírico. Los planos largos, la iluminación intensa y los colores contrastados crean una atmósfera de irrealidad. La cámara se detiene en los detalles. Una mano que tiembla, un rostro que se ilumina con la luna, un caballo que galopa en la distancia. Todo está pensado para transmitir sensaciones más que para narrar hechos. La música, por su parte, refuerza el carácter ritual de la historia, con sonidos que evocan tanto la celebración como la tragedia. En conclusión, La novia es una película que combina poesía visual, intensidad emocional y simbolismo profundo. No se limita a narrar un conflicto amoroso, sino que construye una experiencia estética y sensorial que habla de la condición humana en su totalidad. Es un relato que se siente atemporal, capaz de resonar en cualquier espectador que haya enfrentado la tensión entre lo que dicta el corazón y lo que exige la sociedad. La película La novia es una adaptación cinematográfica de la célebre obra teatral Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Se trata de un relato profundamente poético y visual que explora las tensiones entre el deseo, la tradición y el destino. La historia se desarrolla en un entorno rural marcado por la aridez del paisaje, donde las pasiones humanas se intensifican y se convierten en fuerzas inevitables que arrastran a los personajes hacia un camino del que no pueden escapar. El filme se caracteriza por una puesta en escena muy cuidada, con un uso expresivo de la luz, los colores y los paisajes. La aridez del entorno contrasta con la intensidad de las emociones, creando un choque visual que potencia el dramatismo. La música y el silencio también juegan un papel fundamental. Los sonidos refuerzan la tensión y acompañan el ritmo de la historia, mientras que los silencios subrayan la gravedad de los momentos clave. La dirección apuesta por un tono lírico, donde cada gesto y cada mirada tienen un peso simbólico. No se trata de una narración lineal convencional, sino de una experiencia que mezcla lo teatral con lo cinematográfico, lo real con lo mítico. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La protagonista, conocida como la novia, es una mujer atrapada entre dos fuerzas opuestas, el deber y el deseo. Su vida está marcada por una elección que parece sencilla en apariencia, pero que en realidad
encierra un conflicto profundo entre lo que dicta la sociedad y lo que late en su corazón. A su alrededor se encuentran figuras que representan distintos aspectos de la condición humana. El novio, símbolo de estabilidad, tradición y seguridad. El amante, encarnación de la pasión, el instinto y la atracción irresistible. Las familias, que reflejan la presión social, los rencores heredados y las expectativas que pesan sobre los individuos. Cada personaje está construido con una fuerza arquetípica, lo que convierte la historia en una especie de tragedia universal, aplicable a cualquier tiempo y lugar. Temas centrales. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La narrativa se sitúa en un mundo donde las costumbres familiares y las normas sociales pesan tanto como los sentimientos individuales. El ambiente está impregnado de simbolismo. La tierra seca, los campos, los caballos y los elementos naturales funcionan como metáforas de la vida, la muerte y la pasión. La fotografía de la película refuerza esta sensación, con imágenes que parecen pinturas vivas, cargadas de intensidad emocional y estética. Más que una historia de amor, La novia es una exploración de las fuerzas que mueven al ser humano y de cómo esas fuerzas pueden chocar con las estructuras sociales. La película transmite la idea de que la pasión, cuando es auténtica, no puede ser contenida por normas externas y que las decisiones personales tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato. El espectador se sumerge en un universo donde cada elemento, el paisaje, los objetos, los silencios, tiene un significado oculto. Es una obra que invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo y la inevitabilidad de ciertos caminos en la vida. La película La novia se despliega como una tragedia lírica que hunde sus raíces en la tradición literaria española, pero se expresa con un lenguaje cinematográfico contemporáneo. Desde el inicio, el espectador es conducido a un universo árido y simbólico, donde la tierra, el viento y el silencio se convierten en protagonistas invisibles que acompañan cada gesto humano. La historia se centra en una mujer que se encuentra en el umbral de una decisión crucial, atrapada entre la seguridad de un compromiso y la fuerza de un deseo que no puede ser sofocado. El novio representa la estabilidad, la continuidad de la tradición y la promesa de un futuro ordenado. Su carácter está marcado por la serenidad y la firmeza, pero también por una cierta ingenuidad frente a las fuerzas que se mueven alrededor. Él es el reflejo de lo que la sociedad considera correcto. Un hombre que ofrece seguridad, que cumple con los mandatos familiares y que espera construir una vida sin sobresaltos. Sin embargo, su figura también está atravesada por la sombra de antiguos rencores que pesan sobre su familia. La novia es una figura compleja, marcada por la contradicción. Su mirada revela tanto la esperanza como el temor. Ella encarna la lucha entre lo que se espera de una mujer en su comunidad y lo que su corazón le dicta. No es un personaje pasivo. Su presencia domina la pantalla y cada movimiento suyo transmite la tensión de alguien que sabe que cualquier elección tendrá consecuencias irreversibles.
Su vestido blanco, más allá de ser símbolo de pureza, se convierte en un signo de destino cargado de significados ocultos. El paisaje es un desierto emocional y físico. La sequedad de los campos refleja la tensión interna de los personajes. Las casas de adobe, los caminos polvorientos y los horizontes infinitos transmiten una sensación de aislamiento, como si el mundo entero se redujera a ese espacio cerrado donde las pasiones se intensifican. La naturaleza no es un simple telón de fondo, sino un espejo de los sentimientos. El sol abrasador simboliza la presión, la luna se convierte en testigo silencioso y los caballos representan la energía desbordada que busca liberarse. El amante es la encarnación del instinto y la pasión. Su presencia es magnética y cada aparición suya desestabiliza el equilibrio que la novia intenta mantener. No se trata de un simple rival, sino de una fuerza vital que despierta lo más profundo del deseo. Su relación con la novia no es casual, está marcada por una historia previa, por un vínculo que nunca se extinguió y que ahora resurge con más intensidad. Él representa lo prohibido, lo que no puede ser aceptado públicamente, pero que arde en lo íntimo. Las familias cumplen un papel esencial en la trama. No son meros espectadores, sino guardianes de la tradición y portadores de viejas heridas. Sus voces recuerdan constantemente que las decisiones individuales no se toman en soledad, sino bajo el peso de generaciones. Los resentimientos heredados, las rivalidades pasadas y las expectativas sociales se convierten en cadenas invisibles que condicionan cada paso de los protagonistas. La madre del novio, en particular, es una figura que transmite la memoria del dolor y la advertencia de lo que puede. La película está atravesada por símbolos que enriquecen la narrativa. El caballo aparece como metáfora del deseo desbocado, la luna como testigo de lo inevitable y el cuchillo como representación de la violencia latente que acompaña a la pasión. Estos elementos no son decorativos, sino que forman parte de un tejido poético que conecta la historia con lo mítico. Cada objeto, cada gesto y cada silencio tienen un significado que trasciende lo inmediato, la dirección apuesta por una estética que mezcla lo real con lo onírico. Los planos largos, la iluminación intensa y los colores contrastados crean una atmósfera de irrealidad. La cámara se detiene en los detalles. Una mano que tiembla, un rostro que se ilumina con la luna, un caballo que galopa en la distancia. Todo está pensado para transmitir sensaciones más que para narrar hechos. La música, por su parte, refuerza el carácter ritual de la historia, con sonidos que evocan tanto la celebración como la tragedia. En conclusión, La novia es una película que combina poesía visual, intensidad emocional y simbolismo profundo. No se limita a narrar un conflicto amoroso, sino que construye una experiencia estética y sensorial que habla de la condición humana en su totalidad. Es un relato que se siente atemporal, capaz de resonar en cualquier espectador que haya enfrentado la tensión entre lo que dicta el corazón y lo que exige la sociedad. La película La novia es una adaptación cinematográfica de la célebre obra teatral Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Se trata de un relato profundamente poético y visual que explora las tensiones entre el deseo, la tradición y el destino. La historia se desarrolla en un entorno rural marcado por la aridez del paisaje, donde las pasiones humanas se intensifican y se convierten en fuerzas inevitables que arrastran a los personajes hacia un camino del que no pueden escapar. El filme se caracteriza por una puesta en escena muy cuidada,
con un uso expresivo de la luz, los colores y los paisajes. La aridez del entorno contrasta con la intensidad de las emociones, creando un choque visual que potencia el dramatismo. La música y el silencio también juegan un papel fundamental. Los sonidos refuerzan la tensión y acompañan el ritmo de la historia, mientras que los silencios subrayan la gravedad de los momentos clave. La dirección apuesta por un tono lírico, donde cada gesto y cada mirada tienen un peso simbólico. No se trata de una narración lineal convencional, sino de una experiencia que mezcla lo teatral con lo cinematográfico, lo real con lo mítico. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La protagonista, conocida como la novia, es una mujer atrapada entre dos fuerzas opuestas, el deber y el deseo. Su vida está marcada por una elección que parece sencilla en apariencia, pero que en realidad encierra un conflicto profundo entre lo que dicta la sociedad y lo que late en su corazón. A su alrededor se encuentran figuras que representan distintos aspectos de la condición humana. El novio, símbolo de estabilidad, tradición y seguridad. El amante, encarnación de la pasión, el instinto y la atracción irresistible. Las familias, que reflejan la presión social, los rencores heredados y las expectativas que pesan sobre los individuos. Cada personaje está construido con una fuerza arquetípica, lo que convierte la historia en una especie de tragedia universal, aplicable a cualquier tiempo y lugar. Temas centrales. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La narrativa se sitúa en un mundo donde las costumbres familiares y las normas sociales pesan tanto como los sentimientos individuales. El ambiente está impregnado de simbolismo. La tierra seca, los campos, los caballos y los elementos naturales funcionan como metáforas de la vida, la muerte y la pasión. La fotografía de la película refuerza esta sensación, con imágenes que parecen pinturas vivas, cargadas de intensidad emocional y estética. Más que una historia de amor, La novia es una exploración de las fuerzas que mueven al ser humano y de cómo esas fuerzas pueden chocar con las estructuras sociales. La película transmite la idea de que la pasión, cuando es auténtica, no puede ser contenida por normas externas y que las decisiones personales tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato. El espectador se sumerge en un universo donde cada elemento, el paisaje, los objetos, los silencios, tiene un significado oculto. Es una obra que invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo y la inevitabilidad de ciertos caminos en la vida. La película La novia se despliega como una tragedia lírica que hunde sus raíces en la tradición literaria española, pero se expresa con un lenguaje cinematográfico contemporáneo.
Desde el inicio, el espectador es conducido a un universo árido y simbólico, donde la tierra, el viento y el silencio se convierten en protagonistas invisibles que acompañan cada gesto humano. La historia se centra en una mujer que se encuentra en el umbral de una decisión crucial, atrapada entre la seguridad de un compromiso y la fuerza de un deseo que no puede ser sofocado. El novio representa la estabilidad, la continuidad de la tradición y la promesa de un futuro ordenado. Su carácter está marcado por la serenidad y la firmeza, pero también por una cierta ingenuidad frente a las fuerzas que se mueven alrededor. Él es el reflejo de lo que la sociedad considera correcto. Un hombre que ofrece seguridad, que cumple con los mandatos familiares y que espera construir una vida sin sobresaltos. Sin embargo, su figura también está atravesada por la sombra de antiguos rencores que pesan sobre su familia. La novia es una figura compleja, marcada por la contradicción. Su mirada revela tanto la esperanza como el temor. Ella encarna la lucha entre lo que se espera de una mujer en su comunidad y lo que su corazón le dicta. No es un personaje pasivo. Su presencia domina la pantalla y cada movimiento suyo transmite la tensión de alguien que sabe que cualquier elección tendrá consecuencias irreversibles. Su vestido blanco, más allá de ser símbolo de pureza, se convierte en un signo de destino cargado de significados ocultos. El paisaje es un desierto emocional y físico. La sequedad de los campos refleja la tensión interna de los personajes. Las casas de adobe, los caminos polvorientos y los horizontes infinitos transmiten una sensación de aislamiento, como si el mundo entero se redujera a ese espacio cerrado donde las pasiones se intensifican. La naturaleza no es un simple telón de fondo, sino un espejo de los sentimientos. El sol abrasador simboliza la presión, la luna se convierte en testigo silencioso y los caballos representan la energía desbordada que busca liberarse. El amante es la encarnación del instinto y la pasión. Su presencia es magnética y cada aparición suya desestabiliza el equilibrio que la novia intenta mantener. No se trata de un simple rival, sino de una fuerza vital que despierta lo más profundo del deseo. Su relación con la novia no es casual, está marcada por una historia previa, por un vínculo que nunca se extinguió y que ahora resurge con más intensidad. Él representa lo prohibido, lo que no puede ser aceptado públicamente, pero que arde en lo íntimo. Las familias cumplen un papel esencial en la trama. No son meros espectadores, sino guardianes de la tradición y portadores de viejas heridas. Sus voces recuerdan constantemente que las decisiones individuales no se toman en soledad, sino bajo el peso de generaciones. Los resentimientos heredados, las rivalidades pasadas y las expectativas sociales se convierten en cadenas invisibles que condicionan cada paso de los protagonistas. La madre del novio, en particular, es una figura que transmite la memoria del dolor y la advertencia de lo que puede. La película está atravesada por símbolos que enriquecen la narrativa. El caballo aparece como metáfora del deseo desbocado, la luna como testigo de lo inevitable y el cuchillo como representación de la violencia latente que acompaña a la pasión. Estos elementos no son decorativos, sino que forman parte de un tejido poético que conecta la historia con lo mítico. Cada objeto, cada gesto y cada silencio tienen un significado que trasciende lo inmediato, la dirección apuesta por una estética que mezcla lo real con lo onírico. Los planos largos, la iluminación intensa y los colores contrastados crean una atmósfera de irrealidad. La cámara se detiene en los detalles. Una mano que tiembla,
un rostro que se ilumina con la luna, un caballo que galopa en la distancia. Todo está pensado para transmitir sensaciones más que para narrar hechos. La música, por su parte, refuerza el carácter ritual de la historia, con sonidos que evocan tanto la celebración como la tragedia. En conclusión, La novia es una película que combina poesía visual, intensidad emocional y simbolismo profundo. No se limita a narrar un conflicto amoroso, sino que construye una experiencia estética y sensorial que habla de la condición humana en su totalidad. Es un relato que se siente atemporal, capaz de resonar en cualquier espectador que haya enfrentado la tensión entre lo que dicta el corazón y lo que exige la sociedad. La película La novia es una adaptación cinematográfica de la célebre obra teatral Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Se trata de un relato profundamente poético y visual que explora las tensiones entre el deseo, la tradición y el destino. La historia se desarrolla en un entorno rural marcado por la aridez del paisaje, donde las pasiones humanas se intensifican y se convierten en fuerzas inevitables que arrastran a los personajes hacia un camino del que no pueden escapar. El filme se caracteriza por una puesta en escena muy cuidada, con un uso expresivo de la luz, los colores y los paisajes. La aridez del entorno contrasta con la intensidad de las emociones, creando un choque visual que potencia el dramatismo. La música y el silencio también juegan un papel fundamental. Los sonidos refuerzan la tensión y acompañan el ritmo de la historia, mientras que los silencios subrayan la gravedad de los momentos clave. La dirección apuesta por un tono lírico, donde cada gesto y cada mirada tienen un peso simbólico. No se trata de una narración lineal convencional, sino de una experiencia que mezcla lo teatral con lo cinematográfico, lo real con lo mítico. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La protagonista, conocida como la novia, es una mujer atrapada entre dos fuerzas opuestas, el deber y el deseo. Su vida está marcada por una elección que parece sencilla en apariencia, pero que en realidad encierra un conflicto profundo entre lo que dicta la sociedad y lo que late en su corazón. A su alrededor se encuentran figuras que representan distintos aspectos de la condición humana. El novio, símbolo de estabilidad, tradición y seguridad. El amante, encarnación de la pasión, el instinto y la atracción irresistible. Las familias, que reflejan la presión social, los rencores heredados y las expectativas que pesan sobre los individuos. Cada personaje está construido con una fuerza arquetípica, lo que convierte la historia en una especie de tragedia universal, aplicable a cualquier tiempo y lugar. Temas centrales. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia,
sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La narrativa se sitúa en un mundo donde las costumbres familiares y las normas sociales pesan tanto como los sentimientos individuales. El ambiente está impregnado de simbolismo. La tierra seca, los campos, los caballos y los elementos naturales funcionan como metáforas de la vida, la muerte y la pasión. La fotografía de la película refuerza esta sensación, con imágenes que parecen pinturas vivas, cargadas de intensidad emocional y estética. Más que una historia de amor, La novia es una exploración de las fuerzas que mueven al ser humano y de cómo esas fuerzas pueden chocar con las estructuras sociales. La película transmite la idea de que la pasión, cuando es auténtica, no puede ser contenida por normas externas y que las decisiones personales tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato. El espectador se sumerge en un universo donde cada elemento, el paisaje, los objetos, los silencios, tiene un significado oculto. Es una obra que invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo y la inevitabilidad de ciertos caminos en la vida. La película La novia se despliega como una tragedia lírica que hunde sus raíces en la tradición literaria española, pero se expresa con un lenguaje cinematográfico contemporáneo. Desde el inicio, el espectador es conducido a un universo árido y simbólico, donde la tierra, el viento y el silencio se convierten en protagonistas invisibles que acompañan cada gesto humano. La historia se centra en una mujer que se encuentra en el umbral de una decisión crucial, atrapada entre la seguridad de un compromiso y la fuerza de un deseo que no puede ser sofocado. El novio representa la estabilidad, la continuidad de la tradición y la promesa de un futuro ordenado. Su carácter está marcado por la serenidad y la firmeza, pero también por una cierta ingenuidad frente a las fuerzas que se mueven alrededor. Él es el reflejo de lo que la sociedad considera correcto. Un hombre que ofrece seguridad, que cumple con los mandatos familiares y que espera construir una vida sin sobresaltos. Sin embargo, su figura también está atravesada por la sombra de antiguos rencores que pesan sobre su familia. La novia es una figura compleja, marcada por la contradicción. Su mirada revela tanto la esperanza como el temor. Ella encarna la lucha entre lo que se espera de una mujer en su comunidad y lo que su corazón le dicta. No es un personaje pasivo. Su presencia domina la pantalla y cada movimiento suyo transmite la tensión de alguien que sabe que cualquier elección tendrá consecuencias irreversibles. Su vestido blanco, más allá de ser símbolo de pureza, se convierte en un signo de destino cargado de significados ocultos. El paisaje es un desierto emocional y físico. La sequedad de los campos refleja la tensión interna de los personajes. Las casas de adobe, los caminos polvorientos y los horizontes infinitos transmiten una sensación de aislamiento, como si el mundo entero se redujera a ese espacio cerrado donde las pasiones se intensifican. La naturaleza no es un simple telón de fondo, sino un espejo de los sentimientos. El sol abrasador simboliza la presión, la luna se convierte en testigo silencioso y los caballos representan la energía desbordada que busca liberarse. El amante es la encarnación del instinto y la pasión. Su presencia es magnética y cada aparición suya desestabiliza el equilibrio que la novia intenta mantener. No se trata de un simple rival, sino de una fuerza vital que despierta lo más profundo del deseo. Su relación con la novia no es casual, está marcada por una historia previa, por un vínculo que nunca se extinguió y que ahora resurge con más intensidad. Él representa lo prohibido,
lo que no puede ser aceptado públicamente, pero que arde en lo íntimo. Las familias cumplen un papel esencial en la trama. No son meros espectadores, sino guardianes de la tradición y portadores de viejas heridas. Sus voces recuerdan constantemente que las decisiones individuales no se toman en soledad, sino bajo el peso de generaciones. Los resentimientos heredados, las rivalidades pasadas y las expectativas sociales se convierten en cadenas invisibles que condicionan cada paso de los protagonistas. La madre del novio, en particular, es una figura que transmite la memoria del dolor y la advertencia de lo que puede. La película está atravesada por símbolos que enriquecen la narrativa. El caballo aparece como metáfora del deseo desbocado, la luna como testigo de lo inevitable y el cuchillo como representación de la violencia latente que acompaña a la pasión. Estos elementos no son decorativos, sino que forman parte de un tejido poético que conecta la historia con lo mítico. Cada objeto, cada gesto y cada silencio tienen un significado que trasciende lo inmediato, la dirección apuesta por una estética que mezcla lo real con lo onírico. Los planos largos, la iluminación intensa y los colores contrastados crean una atmósfera de irrealidad. La cámara se detiene en los detalles. Una mano que tiembla, un rostro que se ilumina con la luna, un caballo que galopa en la distancia. Todo está pensado para transmitir sensaciones más que para narrar hechos. La música, por su parte, refuerza el carácter ritual de la historia, con sonidos que evocan tanto la celebración como la tragedia. En conclusión, La novia es una película que combina poesía visual, intensidad emocional y simbolismo profundo. No se limita a narrar un conflicto amoroso, sino que construye una experiencia estética y sensorial que habla de la condición humana en su totalidad. Es un relato que se siente atemporal, capaz de resonar en cualquier espectador que haya enfrentado la tensión entre lo que dicta el corazón y lo que exige la sociedad. La película La novia es una adaptación cinematográfica de la célebre obra teatral Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Se trata de un relato profundamente poético y visual que explora las tensiones entre el deseo, la tradición y el destino. La historia se desarrolla en un entorno rural marcado por la aridez del paisaje, donde las pasiones humanas se intensifican y se convierten en fuerzas inevitables que arrastran a los personajes hacia un camino del que no pueden escapar. El filme se caracteriza por una puesta en escena muy cuidada, con un uso expresivo de la luz, los colores y los paisajes. La aridez del entorno contrasta con la intensidad de las emociones, creando un choque visual que potencia el dramatismo. La música y el silencio también juegan un papel fundamental. Los sonidos refuerzan la tensión y acompañan el ritmo de la historia, mientras que los silencios subrayan la gravedad de los momentos clave. La dirección apuesta por un tono lírico, donde cada gesto y cada mirada tienen un peso simbólico. No se trata de una narración lineal convencional, sino de una experiencia que mezcla lo teatral con lo cinematográfico, lo real con lo mítico. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La protagonista, conocida como la novia,
es una mujer atrapada entre dos fuerzas opuestas, el deber y el deseo. Su vida está marcada por una elección que parece sencilla en apariencia, pero que en realidad encierra un conflicto profundo entre lo que dicta la sociedad y lo que late en su corazón. A su alrededor se encuentran figuras que representan distintos aspectos de la condición humana. El novio, símbolo de estabilidad, tradición y seguridad. El amante, encarnación de la pasión, el instinto y la atracción irresistible. Las familias, que reflejan la presión social, los rencores heredados y las expectativas que pesan sobre los individuos. Cada personaje está construido con una fuerza arquetípica, lo que convierte la historia en una especie de tragedia universal, aplicable a cualquier tiempo y lugar. Temas centrales. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La narrativa se sitúa en un mundo donde las costumbres familiares y las normas sociales pesan tanto como los sentimientos individuales. El ambiente está impregnado de simbolismo. La tierra seca, los campos, los caballos y los elementos naturales funcionan como metáforas de la vida, la muerte y la pasión. La fotografía de la película refuerza esta sensación, con imágenes que parecen pinturas vivas, cargadas de intensidad emocional y estética. Más que una historia de amor, La novia es una exploración de las fuerzas que mueven al ser humano y de cómo esas fuerzas pueden chocar con las estructuras sociales. La película transmite la idea de que la pasión, cuando es auténtica, no puede ser contenida por normas externas y que las decisiones personales tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato. El espectador se sumerge en un universo donde cada elemento, el paisaje, los objetos, los silencios, tiene un significado oculto. Es una obra que invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo y la inevitabilidad de ciertos caminos en la vida. La película La novia se despliega como una tragedia lírica que hunde sus raíces en la tradición literaria española, pero se expresa con un lenguaje cinematográfico contemporáneo. Desde el inicio, el espectador es conducido a un universo árido y simbólico, donde la tierra, el viento y el silencio se convierten en protagonistas invisibles que acompañan cada gesto humano. La historia se centra en una mujer que se encuentra en el umbral de una decisión crucial, atrapada entre la seguridad de un compromiso y la fuerza de un deseo que no puede ser sofocado. El novio representa la estabilidad, la continuidad de la tradición y la promesa de un futuro ordenado. Su carácter está marcado por la serenidad y la firmeza, pero también por una cierta ingenuidad frente a las fuerzas que se mueven alrededor. Él es el reflejo de lo que la sociedad considera correcto. Un hombre que ofrece seguridad, que cumple con los mandatos familiares y que espera construir una vida sin sobresaltos. Sin embargo, su figura también está atravesada por la sombra de antiguos rencores que pesan sobre su familia. La novia es una figura compleja, marcada por la contradicción. Su mirada revela tanto la esperanza como el temor. Ella encarna la lucha entre lo que se espera de una mujer en su comunidad y lo que su corazón le dicta. No es un personaje pasivo,
Su presencia domina la pantalla y cada movimiento suyo transmite la tensión de alguien que sabe que cualquier elección tendrá consecuencias irreversibles. Su vestido blanco, más allá de ser símbolo de pureza, se convierte en un signo de destino cargado de significados ocultos. El paisaje es un desierto emocional y físico. La sequedad de los campos refleja la tensión interna de los personajes. Las casas de adobe, los caminos polvorientos y los horizontes infinitos transmiten una sensación de aislamiento, como si el mundo entero se redujera a ese espacio cerrado donde las pasiones se intensifican. La naturaleza no es un simple telón de fondo, sino un espejo de los sentimientos. El sol abrasador simboliza la presión, la luna se convierte en testigo silencioso y los caballos representan la energía desbordada que busca liberarse. El amante es la encarnación del instinto y la pasión. Su presencia es magnética y cada aparición suya desestabiliza el equilibrio que la novia intenta mantener. No se trata de un simple rival, sino de una fuerza vital que despierta lo más profundo del deseo. Su relación con la novia no es casual, está marcada por una historia previa, por un vínculo que nunca se extinguió y que ahora resurge con más intensidad. Él representa lo prohibido, lo que no puede ser aceptado públicamente, pero que arde en lo íntimo. Las familias cumplen un papel esencial en la trama. No son meros espectadores, sino guardianes de la tradición y portadores de viejas heridas. Sus voces recuerdan constantemente que las decisiones individuales no se toman en soledad, sino bajo el peso de generaciones. Los resentimientos heredados, las rivalidades pasadas y las expectativas sociales se convierten en cadenas invisibles que condicionan cada paso de los protagonistas. La madre del novio, en particular, es una figura que transmite la memoria del dolor y la advertencia de lo que puede. La película está atravesada por símbolos que enriquecen la narrativa. El caballo aparece como metáfora del deseo desbocado, la luna como testigo de lo inevitable y el cuchillo como representación de la violencia latente que acompaña a la pasión. Estos elementos no son decorativos, sino que forman parte de un tejido poético que conecta la historia con lo mítico. Cada objeto, cada gesto y cada silencio tienen un significado que trasciende lo inmediato, la dirección apuesta por una estética que mezcla lo real con lo onírico. Los planos largos, la iluminación intensa y los colores contrastados crean una atmósfera de irrealidad. La cámara se detiene en los detalles. Una mano que tiembla, un rostro que se ilumina con la luna, un caballo que galopa en la distancia. Todo está pensado para transmitir sensaciones más que para narrar hechos. La música, por su parte, refuerza el carácter ritual de la historia, con sonidos que evocan tanto la celebración como la tragedia. En conclusión, La novia es una película que combina poesía visual, intensidad emocional y simbolismo profundo. No se limita a narrar un conflicto amoroso, sino que construye una experiencia estética y sensorial que habla de la condición humana en su totalidad. Es un relato que se siente atemporal, capaz de resonar en cualquier espectador que haya enfrentado la tensión entre lo que dicta el corazón y lo que exige la sociedad. La película La novia es una adaptación cinematográfica de la célebre obra teatral Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Se trata de un relato profundamente poético y visual que explora las tensiones entre el deseo, la tradición y el destino. La historia se desarrolla en un entorno rural marcado por la aridez del paisaje, donde las pasiones humanas se intensifican y se convierten en fuerzas inevitables
que arrastran a los personajes hacia un camino del que no pueden escapar. El filme se caracteriza por una puesta en escena muy cuidada, con un uso expresivo de la luz, los colores y los paisajes. La aridez del entorno contrasta con la intensidad de las emociones, creando un choque visual que potencia el dramatismo. La música y el silencio también juegan un papel fundamental. Los sonidos refuerzan la tensión y acompañan el ritmo de la historia, mientras que los silencios subrayan la gravedad de los momentos clave. La dirección apuesta por un tono lírico, donde cada gesto y cada mirada tienen un peso simbólico. No se trata de una narración lineal convencional, sino de una experiencia que mezcla lo teatral con lo cinematográfico, lo real con lo mítico. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La protagonista, conocida como la novia, es una mujer atrapada entre dos fuerzas opuestas, el deber y el deseo. Su vida está marcada por una elección que parece sencilla en apariencia, pero que en realidad encierra un conflicto profundo entre lo que dicta la sociedad y lo que late en su corazón. A su alrededor se encuentran figuras que representan distintos aspectos de la condición humana. El novio, símbolo de estabilidad, tradición y seguridad. El amante, encarnación de la pasión, el instinto y la atracción irresistible. Las familias, que reflejan la presión social, los rencores heredados y las expectativas que pesan sobre los individuos. Cada personaje está construido con una fuerza arquetípica, lo que convierte la historia en una especie de tragedia universal, aplicable a cualquier tiempo y lugar. Temas centrales. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La narrativa se sitúa en un mundo donde las costumbres familiares y las normas sociales pesan tanto como los sentimientos individuales. El ambiente está impregnado de simbolismo. La tierra seca, los campos, los caballos y los elementos naturales funcionan como metáforas de la vida, la muerte y la pasión. La fotografía de la película refuerza esta sensación, con imágenes que parecen pinturas vivas, cargadas de intensidad emocional y estética. Más que una historia de amor, La novia es una exploración de las fuerzas que mueven al ser humano y de cómo esas fuerzas pueden chocar con las estructuras sociales. La película transmite la idea de que la pasión, cuando es auténtica, no puede ser contenida por normas externas y que las decisiones personales tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato. El espectador se sumerge en un universo donde cada elemento, el paisaje, los objetos, los silencios, tiene un significado oculto. Es una obra que invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo y la inevitabilidad de ciertos caminos en la vida.
La película La novia se despliega como una tragedia lírica que hunde sus raíces en la tradición literaria española, pero se expresa con un lenguaje cinematográfico contemporáneo. Desde el inicio, el espectador es conducido a un universo árido y simbólico, donde la tierra, el viento y el silencio se convierten en protagonistas invisibles que acompañan cada gesto humano. La historia se centra en una mujer que se encuentra en el umbral de una decisión crucial, atrapada entre la seguridad de un compromiso y la fuerza de un deseo que no puede ser sofocado. El novio representa la estabilidad, la continuidad de la tradición y la promesa de un futuro ordenado. Su carácter está marcado por la serenidad y la firmeza, pero también por una cierta ingenuidad frente a las fuerzas que se mueven alrededor. Él es el reflejo de lo que la sociedad considera correcto. Un hombre que ofrece seguridad, que cumple con los mandatos familiares y que espera construir una vida sin sobresaltos. Sin embargo, su figura también está atravesada por la sombra de antiguos rencores que pesan sobre su familia. La novia es una figura compleja, marcada por la contradicción. Su mirada revela tanto la esperanza como el temor. Ella encarna la lucha entre lo que se espera de una mujer en su comunidad y lo que su corazón le dicta. No es un personaje pasivo. Su presencia domina la pantalla y cada movimiento suyo transmite la tensión de alguien que sabe que cualquier elección tendrá consecuencias irreversibles. Su vestido blanco, más allá de ser símbolo de pureza, se convierte en un signo de destino cargado de significados ocultos. El paisaje es un desierto emocional y físico. La sequedad de los campos refleja la tensión interna de los personajes. Las casas de adobe, los caminos polvorientos y los horizontes infinitos transmiten una sensación de aislamiento, como si el mundo entero se redujera a ese espacio cerrado donde las pasiones se intensifican. La naturaleza no es un simple telón de fondo, sino un espejo de los sentimientos. El sol abrasador simboliza la presión, la luna se convierte en testigo silencioso y los caballos representan la energía desbordada que busca liberarse. El amante es la encarnación del instinto y la pasión. Su presencia es magnética y cada aparición suya desestabiliza el equilibrio que la novia intenta mantener. No se trata de un simple rival, sino de una fuerza vital que despierta lo más profundo del deseo. Su relación con la novia no es casual. Está marcada por una historia previa, por un vínculo que nunca se extinguió y que ahora resurge con más intensidad. Él representa lo prohibido, lo que no puede ser aceptado públicamente, pero que arde en lo íntimo. Las familias cumplen un papel esencial en la trama. No son meros espectadores, sino guardianes de la tradición y portadores de viejas heridas. Sus voces recuerdan constantemente que las decisiones individuales no se toman en soledad, sino bajo el peso de generaciones. Los resentimientos heredados, las rivalidades pasadas y las expectativas sociales se convierten en cadenas invisibles que condicionan cada paso de los protagonistas. La madre del novio, en particular, es una figura que transmite la memoria del dolor y la advertencia de lo que puede. La película está atravesada por símbolos que enriquecen la narrativa. El caballo aparece como metáfora del deseo desbocado, la luna como testigo de lo inevitable y el cuchillo como representación de la violencia latente que acompaña a la pasión. Estos elementos no son decorativos, sino que forman parte de un tejido poético que conecta la historia con lo mítico. Cada objeto, cada gesto y cada silencio tienen un significado que trasciende lo inmediato, la dirección apuesta por una estética que mezcla lo real con lo onírico.
Los planos largos, la iluminación intensa y los colores contrastados crean una atmósfera de irrealidad. La cámara se detiene en los detalles. Una mano que tiembla, un rostro que se ilumina con la luna, un caballo que galopa en la distancia. Todo está pensado para transmitir sensaciones más que para narrar hechos. La música, por su parte, refuerza el carácter ritual de la historia, con sonidos que evocan tanto la celebración como la tragedia. En conclusión, La novia es una película que combina poesía visual, intensidad emocional y simbolismo profundo. No se limita a narrar un conflicto amoroso, sino que construye una experiencia estética y sensorial que habla de la condición humana en su totalidad. Es un relato que se siente atemporal, capaz de resonar en cualquier espectador que haya enfrentado la tensión entre lo que dicta el corazón y lo que exige la sociedad. La película La novia es una adaptación cinematográfica de la célebre obra teatral Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Se trata de un relato profundamente poético y visual que explora las tensiones entre el deseo, la tradición y el destino. La historia se desarrolla en un entorno rural marcado por la aridez del paisaje, donde las pasiones humanas se intensifican y se convierten en fuerzas inevitables que arrastran a los personajes hacia un camino del que no pueden escapar. El filme se caracteriza por una puesta en escena muy cuidada, con un uso expresivo de la luz, los colores y los paisajes. La aridez del entorno contrasta con la intensidad de las emociones, creando un choque visual que potencia el dramatismo. La música y el silencio también juegan un papel fundamental. Los sonidos refuerzan la tensión y acompañan el ritmo de la historia, mientras que los silencios subrayan la gravedad de los momentos clave. La dirección apuesta por un tono lírico, donde cada gesto y cada mirada tienen un peso simbólico. No se trata de una narración lineal convencional, sino de una experiencia que mezcla lo teatral con lo cinematográfico, lo real con lo mítico. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La protagonista, conocida como la novia, es una mujer atrapada entre dos fuerzas opuestas, el deber y el deseo. Su vida está marcada por una elección que parece sencilla en apariencia, pero que en realidad encierra un conflicto profundo entre lo que dicta la sociedad y lo que late en su corazón. A su alrededor se encuentran figuras que representan distintos aspectos de la condición humana. El novio, símbolo de estabilidad, tradición y seguridad. El amante, encarnación de la pasión, el instinto y la atracción irresistible. Las familias, que reflejan la presión social, los rencores heredados y las expectativas que pesan sobre los individuos. Cada personaje está construido con una fuerza arquetípica, lo que convierte la historia en una especie de tragedia universal, aplicable a cualquier tiempo y lugar. Temas centrales. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana.
Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La narrativa se sitúa en un mundo donde las costumbres familiares y las normas sociales pesan tanto como los sentimientos individuales. El ambiente está impregnado de simbolismo. La tierra seca, los campos, los caballos y los elementos naturales funcionan como metáforas de la vida, la muerte y la pasión. La fotografía de la película refuerza esta sensación, con imágenes que parecen pinturas vivas, cargadas de intensidad emocional y estética. Más que una historia de amor, La novia es una exploración de las fuerzas que mueven al ser humano y de cómo esas fuerzas pueden chocar con las estructuras sociales. La película transmite la idea de que la pasión, cuando es auténtica, no puede ser contenida por normas externas y que las decisiones personales tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato. El espectador se sumerge en un universo donde cada elemento, el paisaje, los objetos, los silencios, tiene un significado oculto. Es una obra que invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo y la inevitabilidad de ciertos caminos en la vida. La película La novia se despliega como una tragedia lírica que hunde sus raíces en la tradición literaria española, pero se expresa con un lenguaje cinematográfico contemporáneo. Desde el inicio, el espectador es conducido a un universo árido y simbólico, donde la tierra, el viento y el silencio se convierten en protagonistas invisibles que acompañan cada gesto humano. La historia se centra en una mujer que se encuentra en el umbral de una decisión crucial, atrapada entre la seguridad de un compromiso y la fuerza de un deseo que no puede ser sofocado. El novio representa la estabilidad, la continuidad de la tradición y la promesa de un futuro ordenado. Su carácter está marcado por la serenidad y la firmeza, pero también por una cierta ingenuidad frente a las fuerzas que se mueven alrededor. Él es el reflejo de lo que la sociedad considera correcto. Un hombre que ofrece seguridad, que cumple con los mandatos familiares y que espera construir una vida sin sobresaltos. Sin embargo, su figura también está atravesada por la sombra de antiguos rencores que pesan sobre su familia. La novia es una figura compleja, marcada por la contradicción. Su mirada revela tanto la esperanza como el temor. Ella encarna la lucha entre lo que se espera de una mujer en su comunidad y lo que su corazón le dicta. No es un personaje pasivo. Su presencia domina la pantalla y cada movimiento suyo transmite la tensión de alguien que sabe que cualquier elección tendrá consecuencias irreversibles. Su vestido blanco, más allá de ser símbolo de pureza, se convierte en un signo de destino cargado de significados ocultos. El paisaje es un desierto emocional y físico. La sequedad de los campos refleja la tensión interna de los personajes. Las casas de adobe, los caminos polvorientos y los horizontes infinitos transmiten una sensación de aislamiento, como si el mundo entero se redujera a ese espacio cerrado donde las pasiones se intensifican. La naturaleza no es un simple telón de fondo, sino un espejo de los sentimientos. El sol abrasador simboliza la presión, la luna se convierte en testigo silencioso y los caballos representan la energía desbordada que busca liberarse. El amante es la encarnación del instinto y la pasión. Su presencia es magnética y cada aparición suya desestabiliza el equilibrio que la novia intenta mantener. No se trata de un simple rival, sino de una fuerza vital que despierta lo más profundo del deseo.
Su relación con la novia no es casual. Está marcada por una historia previa, por un vínculo que nunca se extinguió y que ahora resurge con más intensidad. Él representa lo prohibido, lo que no puede ser aceptado públicamente, pero que arde en lo íntimo. Las familias cumplen un papel esencial en la trama. No son meros espectadores, sino guardianes de la tradición y portadores de viejas heridas. Sus voces recuerdan constantemente que las decisiones individuales no se toman en soledad, sino bajo el peso de generaciones. Los resentimientos heredados, las rivalidades pasadas y las expectativas sociales se convierten en cadenas invisibles que condicionan cada paso de los protagonistas. La madre del novio, en particular, es una figura que transmite la memoria del dolor y la advertencia de lo que puede. La película está atravesada por símbolos que enriquecen la narrativa. El caballo aparece como metáfora del deseo desbocado, la luna como testigo de lo inevitable y el cuchillo como representación de la violencia latente que acompaña a la pasión. Estos elementos no son decorativos, sino que forman parte de un tejido poético que conecta la historia con lo mítico. Cada objeto, cada gesto y cada silencio tienen un significado que trasciende lo inmediato, la dirección apuesta por una estética que mezcla lo real con lo onírico. Los planos largos, la iluminación intensa y los colores contrastados crean una atmósfera de irrealidad. La cámara se detiene en los detalles. Una mano que tiembla, un rostro que se ilumina con la luna, un caballo que galopa en la distancia. Todo está pensado para transmitir sensaciones más que para narrar hechos. La música, por su parte, refuerza el carácter ritual de la historia, con sonidos que evocan tanto la celebración como la tragedia. En conclusión, La novia es una película que combina poesía visual, intensidad emocional y simbolismo profundo. No se limita a narrar un conflicto amoroso, sino que construye una experiencia estética y sensorial que habla de la condición humana en su totalidad. Es un relato que se siente atemporal, capaz de resonar en cualquier espectador que haya enfrentado la tensión entre lo que dicta el corazón y lo que exige la sociedad. La película La novia es una adaptación cinematográfica de la célebre obra teatral Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Se trata de un relato profundamente poético y visual que explora las tensiones entre el deseo, la tradición y el destino. La historia se desarrolla en un entorno rural marcado por la aridez del paisaje, donde las pasiones humanas se intensifican y se convierten en fuerzas inevitables que arrastran a los personajes hacia un camino del que no pueden escapar. El filme se caracteriza por una puesta en escena muy cuidada, con un uso expresivo de la luz, los colores y los paisajes. La aridez del entorno contrasta con la intensidad de las emociones, creando un choque visual que potencia el dramatismo. La música y el silencio también juegan un papel fundamental. Los sonidos refuerzan la tensión y acompañan el ritmo de la historia, mientras que los silencios subrayan la gravedad de los momentos clave. La dirección apuesta por un tono lírico, donde cada gesto y cada mirada tienen un peso simbólico. No se trata de una narración lineal convencional, sino de una experiencia que mezcla lo teatral con lo cinematográfico, lo real con lo mítico. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético,
más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La protagonista, conocida como la novia, es una mujer atrapada entre dos fuerzas opuestas, el deber y el deseo. Su vida está marcada por una elección que parece sencilla en apariencia, pero que en realidad encierra un conflicto profundo entre lo que dicta la sociedad y lo que late en su corazón. A su alrededor se encuentran figuras que representan distintos aspectos de la condición humana. El novio, símbolo de estabilidad, tradición y seguridad. El amante, encarnación de la pasión, el instinto y la atracción irresistible. Las familias, que reflejan la presión social, los rencores heredados y las expectativas que pesan sobre los individuos. Cada personaje está construido con una fuerza arquetípica, lo que convierte la historia en una especie de tragedia universal, aplicable a cualquier tiempo y lugar. Temas centrales. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La narrativa se sitúa en un mundo donde las costumbres familiares y las normas sociales pesan tanto como los sentimientos individuales. El ambiente está impregnado de simbolismo. La tierra seca, los campos, los caballos y los elementos naturales funcionan como metáforas de la vida, la muerte y la pasión. La fotografía de la película refuerza esta sensación, con imágenes que parecen pinturas vivas, cargadas de intensidad emocional y estética. Más que una historia de amor, La novia es una exploración de las fuerzas que mueven al ser humano y de cómo esas fuerzas pueden chocar con las estructuras sociales. La película transmite la idea de que la pasión, cuando es auténtica, no puede ser contenida por normas externas y que las decisiones personales tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato. El espectador se sumerge en un universo donde cada elemento, el paisaje, los objetos, los silencios, tiene un significado oculto. Es una obra que invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo y la inevitabilidad de ciertos caminos en la vida. La película La novia se despliega como una tragedia lírica que hunde sus raíces en la tradición literaria española, pero se expresa con un lenguaje cinematográfico contemporáneo. Desde el inicio, el espectador es conducido a un universo árido y simbólico, donde la tierra, el viento y el silencio se convierten en protagonistas invisibles que acompañan cada gesto humano. La historia se centra en una mujer que se encuentra en el umbral de una decisión crucial, atrapada entre la seguridad de un compromiso y la fuerza de un deseo que no puede ser sofocado. El novio representa la estabilidad, la continuidad de la tradición y la promesa de un futuro ordenado. Su carácter está marcado por la serenidad y la firmeza, pero también por una cierta ingenuidad frente a las fuerzas que se mueven alrededor. Él es el reflejo de lo que la sociedad considera correcto. Un hombre que ofrece seguridad, que cumple con los mandatos familiares y que espera construir una vida sin sobresaltos. Sin embargo, su figura también está atravesada por la sombra de antiguos rencores que pesan sobre su familia. La novia es una figura compleja, marcada por la contradicción.
Su mirada revela tanto la esperanza como el temor. Ella encarna la lucha entre lo que se espera de una mujer en su comunidad y lo que su corazón le dicta. No es un personaje pasivo. Su presencia domina la pantalla y cada movimiento suyo transmite la tensión de alguien que sabe que cualquier elección tendrá consecuencias irreversibles. Su vestido blanco, más allá de ser símbolo de pureza, se convierte en un signo de destino cargado de significados ocultos. El paisaje es un desierto emocional y físico. La sequedad de los campos refleja la tensión interna de los personajes. Las casas de adobe, los caminos polvorientos y los horizontes infinitos transmiten una sensación de aislamiento, como si el mundo entero se redujera a ese espacio cerrado donde las pasiones se intensifican. La naturaleza no es un simple telón de fondo, sino un espejo de los sentimientos. El sol abrasador simboliza la presión, la luna se convierte en testigo silencioso y los caballos representan la energía desbordada que busca liberarse. El amante es la encarnación del instinto y la pasión. Su presencia es magnética y cada aparición suya desestabiliza el equilibrio que la novia intenta mantener. No se trata de un simple rival, sino de una fuerza vital que despierta lo más profundo del deseo. Su relación con la novia no es casual, está marcada por una historia previa, por un vínculo que nunca se extinguió y que ahora resurge con más intensidad. Él representa lo prohibido, lo que no puede ser aceptado públicamente, pero que arde en lo íntimo. Las familias cumplen un papel esencial en la trama. No son meros espectadores, sino guardianes de la tradición y portadores de viejas heridas. Sus voces recuerdan constantemente que las decisiones individuales no se toman en soledad, sino bajo el peso de generaciones. Los resentimientos heredados, las rivalidades pasadas y las expectativas sociales se convierten en cadenas invisibles que condicionan cada paso de los protagonistas. La madre del novio, en particular, es una figura que transmite la memoria del dolor y la advertencia de lo que puede. La película está atravesada por símbolos que enriquecen la narrativa. El caballo aparece como metáfora del deseo desbocado, la luna como testigo de lo inevitable y el cuchillo como representación de la violencia latente que acompaña a la pasión. Estos elementos no son decorativos, sino que forman parte de un tejido poético que conecta la historia con lo mítico. Cada objeto, cada gesto y cada silencio tienen un significado que trasciende lo inmediato, la dirección apuesta por una estética que mezcla lo real con lo onírico. Los planos largos, la iluminación intensa y los colores contrastados crean una atmósfera de irrealidad. La cámara se detiene en los detalles. Una mano que tiembla, un rostro que se ilumina con la luna, un caballo que galopa en la distancia. Todo está pensado para transmitir sensaciones más que para narrar hechos. La música, por su parte, refuerza el carácter ritual de la historia, con sonidos que evocan tanto la celebración como la tragedia. En conclusión, La novia es una película que combina poesía visual, intensidad emocional y simbolismo profundo. No se limita a narrar un conflicto amoroso, sino que construye una experiencia estética y sensorial que habla de la condición humana en su totalidad. Es un relato que se siente atemporal, capaz de resonar en cualquier espectador que haya enfrentado la tensión entre lo que dicta el corazón y lo que exige la sociedad. La película La novia es una adaptación cinematográfica de la célebre obra teatral Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Se trata de un relato profundamente poético y visual
que explora las tensiones entre el deseo, la tradición y el destino. La historia se desarrolla en un entorno rural marcado por la aridez del paisaje, donde las pasiones humanas se intensifican y se convierten en fuerzas inevitables que arrastran a los personajes hacia un camino del que no pueden escapar. El filme se caracteriza por una puesta en escena muy cuidada, con un uso expresivo de la luz, los colores y los paisajes. La aridez del entorno contrasta con la intensidad de las emociones, creando un choque visual que potencia el dramatismo. La música y el silencio también juegan un papel fundamental. Los sonidos refuerzan la tensión y acompañan el ritmo de la historia, mientras que los silencios subrayan la gravedad de los momentos clave. La dirección apuesta por un tono lírico, donde cada gesto y cada mirada tienen un peso simbólico. No se trata de una narración lineal convencional, sino de una experiencia que mezcla lo teatral con lo cinematográfico, lo real con lo mítico. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La protagonista, conocida como la novia, es una mujer atrapada entre dos fuerzas opuestas, el deber y el deseo. Su vida está marcada por una elección que parece sencilla en apariencia, pero que en realidad encierra un conflicto profundo entre lo que dicta la sociedad y lo que late en su corazón. A su alrededor se encuentran figuras que representan distintos aspectos de la condición humana. El novio, símbolo de estabilidad, tradición y seguridad. El amante, encarnación de la pasión, el instinto y la atracción irresistible. Las familias, que reflejan la presión social, los rencores heredados y las expectativas que pesan sobre los individuos. Cada personaje está construido con una fuerza arquetípica, lo que convierte la historia en una especie de tragedia universal, aplicable a cualquier tiempo y lugar. Temas centrales. La película aborda cuestiones universales como el conflicto entre el amor verdadero y las obligaciones sociales, la lucha entre la razón y el instinto, el peso de la tradición y la herencia familiar, la inevitabilidad del destino, que se presenta como una fuerza superior a la voluntad humana. Estos temas se desarrollan con un lenguaje visual y poético, más cercano a la metáfora que al realismo cotidiano. La narrativa no busca únicamente contar una historia, sino transmitir una experiencia sensorial y emocional. La narrativa se sitúa en un mundo donde las costumbres familiares y las normas sociales pesan tanto como los sentimientos individuales. El ambiente está impregnado de simbolismo. La tierra seca, los campos, los caballos y los elementos naturales funcionan como metáforas de la vida, la muerte y la pasión. La fotografía de la película refuerza esta sensación, con imágenes que parecen pinturas vivas, cargadas de intensidad emocional y estética. Más que una historia de amor, La novia es una exploración de las fuerzas que mueven al ser humano y de cómo esas fuerzas pueden chocar con las estructuras sociales. La película transmite la idea de que la pasión, cuando es auténtica, no puede ser contenida por normas externas y que las decisiones personales tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato. El espectador se sumerge en un universo donde cada elemento,
El paisaje, los objetos, los silencios, tiene un significado oculto. Es una obra que invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo y la inevitabilidad de ciertos caminos en la vida. La película La novia se despliega como una tragedia lírica que hunde sus raíces en la tradición literaria española, pero se expresa con un lenguaje cinematográfico contemporáneo. Desde el inicio, el espectador es conducido a un universo árido y simbólico, donde la tierra, el viento y el silencio se convierten en protagonistas invisibles que acompañan cada gesto humano. La historia se centra en una mujer que se encuentra en el umbral de una decisión crucial, atrapada entre la seguridad de un compromiso y la fuerza de un deseo que no puede ser sofocado. El novio representa la estabilidad, la continuidad de la tradición y la promesa de un futuro ordenado. Su carácter está marcado por la serenidad y la firmeza, pero también por una cierta ingenuidad frente a las fuerzas que se mueven alrededor. Él es el reflejo de lo que la sociedad considera correcto. Un hombre que ofrece seguridad, que cumple con los mandatos familiares y que espera construir una vida sin sobresaltos. Sin embargo, su figura también está atravesada por la sombra de antiguos rencores que pesan sobre su familia. La novia es una figura compleja, marcada por la contradicción. Su mirada revela tanto la esperanza como el temor. Ella encarna la lucha entre lo que se espera de una mujer en su comunidad y lo que su corazón le dicta. No es un personaje pasivo. Su presencia domina la pantalla y cada movimiento suyo transmite la tensión de alguien que sabe que cualquier elección tendrá consecuencias irreversibles. Su vestido blanco, más allá de ser símbolo de pureza, se convierte en un signo de destino cargado de significados ocultos. El paisaje es un desierto emocional y físico. La sequedad de los campos refleja la tensión interna de los personajes. Las casas de adobe, los caminos polvorientos y los horizontes infinitos transmiten una sensación de aislamiento, como si el mundo entero se redujera a ese espacio cerrado donde las pasiones se intensifican. La naturaleza no es un simple telón de fondo, sino un espejo de los sentimientos. El sol abrasador simboliza la presión, la luna se convierte en testigo silencioso y los caballos representan la energía desbordada que busca liberarse. El amante es la encarnación del instinto y la pasión. Su presencia es magnética y cada aparición suya desestabiliza el equilibrio que la novia intenta mantener. No se trata de un simple rival, sino de una fuerza vital que despierta lo más profundo del deseo. Su relación con la novia no es casual, está marcada por una historia previa, por un vínculo que nunca se extinguió y que ahora resurge con más intensidad. Él representa lo prohibido, lo que no puede ser aceptado públicamente, pero que arde en lo íntimo. Las familias cumplen un papel esencial en la trama. No son meros espectadores, sino guardianes de la tradición y portadores de viejas heridas. Sus voces recuerdan constantemente que las decisiones individuales no se toman en soledad, sino bajo el peso de generaciones. Los resentimientos heredados, las rivalidades pasadas y las expectativas sociales se convierten en cadenas invisibles que condicionan cada paso de los protagonistas. La madre del novio, en particular, es una figura que transmite la memoria del dolor y la advertencia de lo que puede. La película está atravesada por símbolos que enriquecen la narrativa. El caballo aparece como metáfora del deseo desbocado, la luna como testigo de lo inevitable y el cuchillo como representación de la violencia latente que acompaña a la pasión. Estos elementos no son decorativos,
sino que forman parte de un tejido poético que conecta la historia con lo mítico. Cada objeto, cada gesto y cada silencio tienen un significado que trasciende lo inmediato, la dirección apuesta por una estética que mezcla lo real con lo onírico. Los planos largos, la iluminación intensa y los colores contrastados crean una atmósfera de irrealidad. La cámara se detiene en los detalles. Una mano que tiembla, un rostro que se ilumina con la luna, un caballo que galopa en la distancia. Todo está pensado para transmitir sensaciones más que para narrar hechos. La música, por su parte, refuerza el carácter ritual de la historia, con sonidos que evocan tanto la celebración como la tragedia. En conclusión, La novia es una película que combina poesía visual, intensidad emocional y simbolismo profundo. No se limita a narrar un conflicto amoroso, sino que construye una experiencia estética y sensorial que habla de la condición humana en su totalidad. Es un relato que se siente atemporal, capaz de resonar en cualquier espectador que haya enfrentado la tensión entre lo que dicta el corazón y lo que exige la sociedad